negro. Por ahí hay una foto mía. Sí. Pero cuando era chimba, yo la veía a usted ahí que estaba. Ya, tengo como en cámara lenta. A ver, les quiero publicar en soluciones. La verdad es que me salió muy pesado. Por lo menos como yo lo vi, está muy pesado en bifurcación. También a la bifurcación le dedicamos mucho más tiempo. Ya lo voy a publicar. Espérate, aunque no esté la cuenta sacada al final, ya ustedes sacan la cuenta, ¿ok? Pero es para ya tenerles la cosa. A ver, voy a colgar. A ver. Es que no veo eso. Solo bien. Voy a imprimir, pero con todo para con todo para proyecto. Vamos por el tengo que empezar. Sí, yo empezamos. Dice que sí, lo mismo que así es, y viene el blog. ¿Quieren que cuelguen las soluciones ahora? Al final. Ya. Es lo que me imagino. No me levanto. No puedo marcojo, ¿cuándo tenemos simulación, Gustavo? ¿Cómo? Simulación. ¿Qué pasa? El ciclo tiró una semanita después de cruzado homogéneo, hizo una clase de simulación. ¿Yo? Sí, me acuerdo que dije, no viene el examen, no viene explicar, pero esto va a venir con su proyecto, no sé qué. Pero ¿hace cuánto tomaste tú? Y eso fue el siglo pasado, pero sí, yo me acuerdo que usted hizo una pequeña capacitación para el proyecto. Es para el proyecto. Hizo bastante R, hizo gráficos. ¿yo hice eso? Soy buena profe. Yo y todo. Puede ser. Capaz para asesoría de A lo mejor fue una asesoría. No fue la clase. ¿En serio? Pero capaz lo puedes inventar para asesoría. Escucha, bueno, a lo mejor lo tengo que hacer, lo voy a pensar. Si no, le pido a Fabián que lo haga él. Sí, porque de todas maneras él va a estar dando un poquito de delegado al proyecto Fabián. Quita bastante tiempo. Ese sábado sería el proyecto. Pero que capaz simplemente situación para que se van seguramente lo hará, porque todo el tema de ya no saben ni recordar qué es el teorema central del límite y todo eso, o sea, hace falta para el proyecto. Entonces ahí hay las referencias, pero Fabián da asesorías sobre eso, seguramente lo hará ahí. Creo que con el tiempo tan apretadito como lo que tenemos en clase, escuchen, me estoy tardando la vida conectando todo. Aquí estoy. ¿Ya se ve? No. Auxilio. Profesor, todos así tan estresados como yo cuando están conectando todo. Es que nadie usa nada. Así nadie usa nada. Ya. O sea, soy yo la única que se estresa en vez de grabada la cosa. Ya. O sea, los profes no están grabando, ni siquiera. Algunos no. Algunos no. Sí. Es que todo bien. El hacks. Ya. Le falta su micrófono. Profesora, ¿y la semana 11 no está visible? No me sale. Sí, no sale. ¿El módulo? Sí, el módulo. A ver, no sabía que tenía que entrar acá para sabía que era. A ver, espera.
Dices, a ver, esta es sección 1, correcto. Sí. Y para la sección 2 sí estaba colgado. A ver, como no sé, 11. Ay, escucha, sí, está todo muy rápido. Ustedes están viendo todo. Ya van a saber todos mis secretos. A ver, book contents. A ver. No, a la 10 no. A la 10. Ya, bueno. SAS. Bien, ahora la semana 11 que lo libre. Y ahora subo el archivo. Que se llama. Ahí voy a subir la solución. Ya estoy aquí. Sí, estamos perdiendo el tiempo, pero no tanto. A ver, ecuaciones de Chapman-Kolmogorov, ahí está. Y voy a colgar las soluciones. Aquello de que, bueno, falta sacar la cuentica al final, que no la saqué porque, escucha, me tardé como 15 minutos en tipear la solución, me hubiese tardado 40 en sacar la cuenta. Entonces, ustedes la sacan. Que estoy buscando, el que se llama soluciones. No, no es un file. Ahí, este. Este es el animal. Y hoy trabajé en eso. Correcto, este es. Ahí está. No las miren, pero ahí está. Ya cumplí. En realidad me faltaba sacar la cuenta para ver que un caso era menor que el otro, pero ahí están las soluciones. Quiero decirles algo. Ahora que escribí las soluciones, porque, digamos, yo lo resolví en mi cuaderno y escribí los enunciados acordes. Creo que voy a corregir su examen sobre un poco más de nuevo, porque sí está más difícil que el otro examen. Ha sido netamente. Sí quedó más difícil. Entonces probablemente le suba nota. Déjenme ver, de hecho voy a comenzar a corregir por el examen de ustedes. Y para mí en Gradescope es bien fácil después de decidir, ¿sabes qué? Ahora lo voy a corregir sobre 25, recalifica todo. ¿Ok? Entonces voy como sí quedó más difícil, y me da penita, porque bueno, a veces pasa. Pues bueno, probablemente haga eso. ¿Ok? Y voy a calificar su sección antes. Uno porque es la más chiquita y otra porque estuvieron el examen. ¿Ah? Presentaron 22. Y eran 25. Tres bajas nada más. No, no estamos tan mal. Y allá presentaron 43. De los 45. O sea que... ¿Ah? Acá falta mucha gente. Aquí falta mucha gente. No se pierde. Bueno, listo. Ya cumplí con ustedes. Ahí están las soluciones. La cuenta final, pues sáquenla ustedes. Ya está lo que tiene que ser. No calculé cuánto da. Ya. Listo. Entonces vamos aquí. Estaba. Y ya. Sí. Aquí. Ok. Bueno, como sucedió el examen en el medio, yo creo que ya nos olvidamos en qué estábamos, ¿verdad? Sí. Voy a hacer un pequeño review para volver a dónde estaba. Además, creo que la clase que hicimos marcó vinieron 3 o 4 cosas. Sí. Perdón. Sí. ¿Sabes que eso no es culpa mía, verdad? Sí. Por si acaso, yo para Sí, está bien. Bueno, listo. A ver, estábamos bien. Ajá. Estábamos viendo lo que era una cadena de marcos discreta. ¿Okay? Las cadenas de marcos discretas, una característica que tenían como proceso estocástico
es que está formado por variables aleatorias discretas con monitoreo del tiempo continuo. Perdón, discreto también. Monitoreo del tiempo discreto también. ¿Ok? A diferencia de los procesos de Poisson que teníamos tiempo continuo. ¿Ok? Las variables aleatorias eran discretas y el tiempo se monitoreaba de manera que... Las cadenas de Markov continuas, que por cierto, ya Fabián preparó la primera clase. Y ya le saqué todas mis notas de Georgia Tech que estaban así todas enmohecidas, escritas a mano. Le dije, Fabián, porfa, digitaliza esto. Comienza a estudiar, hay que aprender de esto, pero no lo dice, no lo vio. Esto, ya está lista la primera clase y estaba trabajando en la segunda, así que ahí vamos, si lo logramos. ¿Okay? Esto, las cadenas de Markov continuas, a diferencia de las discretas, en lo que se diferencia es que el monitoreo del tiempo va a ser continuo. Y de hecho, un caso particular de las cadenas de Markov continuas son los procesos de Poisson, que nosotros ya conocemos. De hecho, el proceso de Poisson se puede estudiar. Nosotros vamos a ver procesos de nacimiento y muerte. ¿Ok? Modelamiento de poblaciones, todo ese tipo de cosas se puede modelar con cadenas de Markov continuas, en las que, por supuesto, los estados cambian. Si tú piensas en una población en donde el número de individuos puede ir para arriba o para abajo, dependiendo de si nace o muere, esos procesos de nacimiento o muerte tienen muchísimas aplicaciones. O sea, está el proceso de Poisson es un proceso de nacimiento puro. Pues fíjense que como proceso de conteo la población solo puede ir para arriba. ¿Ok? Pero hay procesos de muerte pura, que solo van para abajo. Y hay procesos de nacimiento y muerte. ¿Ok? En donde cambian los modelos. Esto abre un montón de puertas porque yo puedo hacer que el número de habitantes, digamos, o de individuos en la población crezca y baje al mismo tiempo. Entonces los modelos se complican. ¿Okay? Entonces el proceso de Poisson per se es un proceso de nacimiento puro, ¿ok? Y efectivamente el conjunto de estados va a ser discreto y el monitoreo del tiempo va a ser continuo. ¿Okay? Esa es la diferencia entre las cadenas de Markov discretas y las continuas que vamos a ver luego. Espero tener algunas clasecitas, aunque sea 2 o 3. En la continua solo el monitoreo de tiempo es continuo. Es continuo. Las variables aleatorias son discretas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, de estos procesos estocásticos definimos lo que era la probabilidad de transición en un paso, ¿okay? Que se definía como la probabilidad de que a tiempo n la cadena visitara el estado J, dado que a tiempo n-1 la cadena estaba en el estado. Por cierto, para los que no llegaron a la clase pasada, esas variables aleatorias tienen una imagen, igual que las variables aleatorias discretas que hemos estudiado siempre, ¿okay? Que es el conjunto de valores que toman esas variables aleatorias. En el contexto de cadenas de Markov discretas, nosotros a ese conjunto de valores que toman las variables aleatorias, vamos a decir que todas tienen la misma imagen, todas las variables aleatorias en el proceso estocástico, y a ese conjunto lo vamos a llamar conjunto de estados. ¿Ok? Y es el mismo para todo n. Todas las variables aleatorias tienen la misma imagen, y aquí en lugar de llamarse imagen se llama conjunto de estados. ¿Ok? Y aquí justamente I y J son estados posibles, es decir, son valores posibles para esas variables aleatorias. Esta probabilidad que está aquí la vamos a llamar probabilidad de transición, probabilidad de transición en un paso.
Un paso porque voy, fíjense, de tiempo n-1 a tiempo n. ¿Ok? Aquí hay un paso nada más. ¿Ok? Y nosotros vamos a considerar únicamente las cadenas de Markov que son estacionarias, es decir, que esta probabilidad va a ser igual a P sub I J de n para todos. Es decir, no importa, solo me interesa saber de qué estado a qué estado está haciendo la transición la cadena y no en qué momento en el tiempo está ocurriendo esa transición. ¿Okay? Tu pérdida de no, o sea, tiene poca memoria, sí tiene que ver con la memoria. Espérate que me saltaste otra cosa. Fíjate, ahora te lo voy a aclarar aquí. A ver, se me olvida tu nombre. Hilary. Iba a decir Carol, imagínate tú. Carol es la de estadística. Ya se me cruzan los cables porque ella pasó IO2 el ciclo pasado y ahora está viendo estadística aplicada porque se cambió de máster. Entonces, ya para mí todo hace cortocircuito. Ya, entonces fíjate, a tu pregunta, Hilary, que sí tiene que ver con memoria, pero no es pérdida de la memoria, la tipa tiene poquita memoria. ¿Okay? Vamos a decir que a tiempo n-1 la cadena está en el estado I y vamos a considerar que la historia anterior la voy a llamar I sub n-2, punto, hasta x0 igual a 0. Y vamos a decir que nuestra cadena de Markov es markoviana, un proceso estocástico es markoviano. Voy a ponerlo así. Cumple la propiedad de Markov si esa probabilidad es igual a la probabilidad de que n sea igual a j, dado que n-1 es igual a i. Cuando yo digo que se habla de memoria, que tú estabas diciendo, escucha, esto es pérdida de la memoria, bueno, algo así. Esto que está aquí lo vamos a llamar el pasado de la cadena. Es la historia anterior, o sea, son los tiempos n-2, n-3. Este coso lo vamos a llamar presente. O sea, en el estado n-1, la cadena, bueno, de hecho, escucha, ya, permítame arreglarlo porque lo hice diferente en las notas. Ahora que no quede chueco, voy a ponerlo bien. Me disculpan, momentico para que quede como están las notas. No tiene ninguna relevancia, pero es el tipo de cosas con las que confundo a todo el salón. Entonces mejor lo hago tal y como están las notas. Y aquí es, escucha, N-1, Claudia, N-1, y entonces aquí es N más 1. Ahí está. Entonces la de abajo también está mal. Tranquilo que son las 2:30, ya perdí media clase. A ver, N más 1 igual a J. Porque es el presente ya puso como n presente. Exacto. Y esto es fútbol. Y Ah, así sí están las notas. Entonces no las quiero enredar más de la cuenta. Acá también sería igual, abajo. Sí, sí. Claro. Ya lo arreglé. No. Lo de abajo también Pero dice probabilidad de transición en un paso. Sería lo mismo, n más 1 y n. La cosa es que no depende de n. Si Ah, quieres lo cambio, pero le da 0. Solo hay un paso igual, pero. Ya, Claro, no es lo mismo. igual solo hay un paso. Pero vamos a ponerlo así. Está Queda bien. más claro. Es lo mismo. Que además no depende de n. ¿Verdad? Que justamente. Puedo ir del paso 1 al 2, del 3 al 4, del 5 al 6, del 125 al 126. Esa probabilidad vale lo mismo. Fíjense que es la idea de estacionariedad o de homogeneidad tal como la estudiamos en
en Poisson, ¿no? El proceso de Poisson. Es la misma idea. No me importa dónde esté, la probabilidad de ir de un estado a otro es siempre la misma. Siempre que el estado inicial y el estado final sean el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, la propiedad es markoviana en el sentido de que para calcular estas probabilidades, la cadena de hecho se olvida del pasado. ¿Okay? La única información que necesita para saber cuál es la probabilidad de ir del estado I al estado J son los estados y el número de pasos, que en este caso es 1, siempre. En las probabilidades de transición en un paso. Después vamos a calcular probabilidades de transición en más pasos. ¿Okay? Pero aquí la gracia es precisamente que nos podemos olvidar del pasado. Es decir, son procesos estocásticos que tienen poquita memoria. Eso los hace más tratables. Mientras más memoria tenga un proceso estocástico, más difícil es de estudiar. ¿Ok? Yo hablaba de las series de tiempo que ustedes las van a estudiar en logística, por ejemplo. En logística ustedes van a ver, por ejemplo, los procesos ARP que tienen memoria de T pasos hacia atrás. ¿Okay? Una cadena de Markov en un ARP con P igual a 1. ¿Ok? Ahí a veces hay procesos en donde tú tienes que usar series de tiempo con más memoria. Series de tiempo lo que quiere decir también es un proceso estocástico. Tú estás estudiando una variable aleatoria en el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, la propiedad markoviana hace que el proceso solo recuerde el presente. ¿Ok? Y con eso ya puede predecir el futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la propiedad markoviana, por eso se llaman cadenas de Markov. Las nuestras van a ser estacionarias, todas. ¿Okay? Por esta propiedad que está aquí, es que la cadena es estacionaria. Nosotros no vamos a ver cadenas de Markov no estacionarias. Homogéneas, ¿qué se llama? ¿Ok? Eso. Y entonces, como estas probabilidades no dependen de n, nosotros colocamos en una sola matriz, que ya la llamamos la matriz de transición paso, esos elementos, esa probabilidad. ¿Okay? Y esta matriz es de tamaño, número de elementos del conjunto de estados por número de elementos del conjunto de estados. ¿Okay? Esto es el número de elementos del conjunto de estados. ¿De acuerdo? Una matriz de ese tamaño. Y de hecho hicimos un par de ejemplos. ¿Ok? Ahí sí les voy a pedir que vean la grabación, que voy a volverlos a hacer. ¿Sí? Porque hoy quiero hacer un ejemplo que es más interesante. ¿Sí? Okay, el primer ejemplo que hice es el ejemplo de juguete que está en todos los libros del proceso estocástico. Siempre empiezan por este ejemplo porque es súper sencillo, que es el ejemplo de modelar el clima, como días soleados o días lluviosos. Es un ejemplo de juguete, solo para entender qué está pasando. Pero hoy quiero hacer un ejemplo mucho más interesante y que además es un ejemplo de ingeniería industrial. ¿Okay? Entonces voy directo para allá. A ver, me avisan si puedo. Así, gracias. ¿Ya? También pueden hacer esto. Ay, sí. Sí, aprovechando que usted no da merch. Me da mucha pena. Tengo que ver la propiedad, ser mentor o ser algo especial. Creo que todos los empresarios son.
Sí. La gran mayoría de conservación. Hasta lo Y lo venden es como otros vendidos. claro, en realidad les podría competir. En San Marcos, los chicos son vendedores en su En realidad creo que lo están dejando a los alumnos para que sea un centro de intento para ellos. ¿Quién sabe? No, Como todo el emprendimiento, ahí va. puede demandarte Pero por hacerlo oficial con la prueba de legalización. Si sigues las reglas de ellos, claro, el tema también es que tiene que haber un proceso, tienes que ir a los de marketing, presentarle. No, por ejemplo, Sí, hay muchos colegas y muchos chicos, pero no fuera de la clase, como luego son malos. Yo no tengo que ver. pero todas las poleras que tengo, todas, menos una, las he comprado yo. O sea, cuando los chicos han organizado, yo me he comprado una. Los mismos chicos hacen sus poleras. Sí, los Ah, ya, chicos. eso me parece que es lo que digo. Organizan, no, o sea, pero no es para prueba. ¿Puedo borrar? Sí, perdón, eso lo podemos hablar fuera de clase con todo el gusto del mundo. Ya. Ok, entonces vámonos al ejemplo. Y ahora voy a usar mis super recursos nuevos. Entonces, de una vez. Es bonito, ¿verdad? Sí. Pero ahorita este fin de semana que estuve usando el formato 4, sí, me acordé de la abuelita del que lo inventó varias veces. Todavía no está tan estable como me gustaría. Pero tiene esa visión chévere que se ve mientras estás escribiendo cómo va a quedar. Pero si switcheas mucho entre esa visión y la visión de las tripas, donde yo veo látex y veo otras cosas que tengo que ver con las ecuaciones que formulo, lo va ensuciando. Entonces me tengo que quedar igual en el formato source y no irme al formato visual, porque si no, tengo que terminar arreglando todo. Entonces no está tan estable, pero la verdad es que si trabajas siempre en el source, funciona muy bien. Bueno, ok, entonces aquí un problemita chévere. Dice un periódico. Yo no sé si ustedes han visto estos camiones cargados de unos rollos de papel enormes. Si ustedes frecuentan, por ejemplo, el Callao, está cerca el puerto y está cerca los centros el centro de distribución de Ranza, ¿okay? Que está en el Callao. Es posible que se topen con unos camiones gigantescos que cargan unos rollos de papel enormes. Esos rollos de papel son rollos de 1 tonelada de papel y es justamente son la fuente, o sea, la materia prima de la gente que imprime los periódicos. ¿Ok? Entonces esto cuando yo de hecho lo vi, le tomé fotos porque dije los voy a poner en mi presentación y por supuesto no tengo la foto. Pero bueno, si algún día ven el camión, tómenle foto para ponerlo. Entonces dice, bueno, un periódico, ahí este es un ejemplo de un modelo de inventarios, de una política de inventarios, en las cuales la demanda es determinista, porque el periódico sabe cuánto papel necesita para imprimir un día de periódico. ¿Okay? Y esa demanda siempre fija es un rollo de papel en este ejemplo. ¿Okay? Pero efectivamente los periódicos tienen una demanda a nivel de, o sea, para imprimir, ¿no? Cuando tú estás haciendo el inventario de lo que necesitas para poder imprimir el periódico, necesitas siempre un mismo rollo de papel de una tonelada. ¿Okay? Entonces, bueno, teniendo esa demanda determinística, se quiere modelar el sistema, o sea, la política de inventarios del papel. ¿Ok? Del periódico. Entonces vamos a leer qué es lo que sucede aquí. Un periódico usa 1 tonelada de papel periódico todos los días. Compra su periódico con un distribuidor local. Este distribuidor suministra el papel de periódico en rollos de 1 tonelada al precio más barato del mercado, pero desafortunadamente sus entregas son erráticas. ¿Sí saben lo que significa errático? Equivocado. Sí, aleatorio, sí, que no sabes en realidad, sí, errática es que es equivocado, es verdad. Pero aquí se refiere al hecho de que tú no sabes cuándo viene
y cuando viene no sabes cuántos rollos de papel te va a traer. O sea que la incertidumbre viene de él. La incertidumbre de si vas a tener papel o no para imprimir viene de que aceptas el papel de este distribuidor errado. ¿Ok? Por lo tanto, la cantidad de rollos de papel periódico en el almacén de periódicos varía de manera aleatoria. Ya que me gustó lo que dijo Rodolfo, ¿verdad? Ya. Que dijo que era aleatorio, creo que era bien preciso. Si un día particular no hay rollos en el almacén, entonces el periódico compra un rollo a un proveedor de emergencia y más costoso para satisfacer los requisitos para ese día en particular. O sea, no le compra más papel a este distribuidor costoso, le compra el papel que necesita en el día. ¿Ok? Y sabe que este tipo al toque le trae papel. Es súper confiable. Por supuesto, confiable es más caro normalmente. ¿Ok? Bien, entonces queremos modelar el inventario de rollos de papel en el periódico como una cadena de Markov discreta. ¿Ok? Entonces, varias cosas. Obviamente aquí el inventario es una variable aleatoria, el nivel de inventario es una variable aleatoria discreta o continua. Discreta, correcto, es el número de rollos. O hay 0 rollos, 1 rollo, 2 rollos. ¿Quién es el conjunto de estados? Bueno, primero, ¿quién es la variable aleatoria? Yo me voy a apoyar porque tengo poco tiempo en la próxima lámina, que no hago con frecuencia. Pero fíjense, nosotros nos piden modelar esto como una cadena de Markov. Entonces, fíjense que tengo aquí. Ahí dice, CXN, el número de rollos en el almacén al comienzo del día, antes de que se haya satisfecho la demanda, es decir, antes de haber impreso el papel del día, y antes de que haya llegado el suministro del papel para el día N. Fíjense que el suministro del papel para el día N podría ser 0, ¿no? O sea, que el tipo no llega, el distribuidor barato. ¿Ok? Entonces, eso es lo que es XN. Y yo quisiera modelar XN como una cadena de Markov. Es decir, que yo tengo que garantizar, uno, que XN sea estacionaria, y dos, que tenga la propiedad markoviana. ¿Ok? Eso por un lado. Normalmente, en estos modelos un poco más complejos, hay otras variables que no son parte de la cadena de Markov, pero que son variables que de hecho le añaden incertidumbre al problema. En este caso, nosotros tenemos el número de rollos que trae el distribuidor errático. La incertidumbre de que el dueño del periódico sepa cuántos rollos de papel va a tener en el almacén depende de lo que el tipo decida hacer. ¿Okay? Entonces, digamos que estas variables que están aquí, a mí me gusta llamarlas, son como unos procesos como paralelos al proceso que termina siendo cadena de Markov. ¿Okay? Es como un proceso, lo voy a llamar un proceso estocástico como auxiliar. ¿Okay? Voy a poner así entre comillas, auxiliar. Alterno me gusta más. Pero auxiliar también me gusta, porque de hecho lo necesitas para definir el otro. ¿Ok? Pero no es la cadena de Markov, no es el candidato a ser cadena de Markov. El candidato a ser cadena de Markov es él. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si yo pretendo que esta cosa sea una cadena de Markov, lo primero que tenemos que ver es si es posible predecir cuántos rollos yo voy a tener en el almacén el día N+1 solamente sabiendo cuántos rollos yo tengo en el almacén en el día N. ¿Ok?
Si yo puedo decir que sí puedo predecir el número de rollos en el almacén el día n+1 a partir del número de rollos en el almacén el día n, entonces podría tener éxito en modelar esta cosa como una cadena de... ¿Ok? O sea, yo no le puedo dar más memoria a este proceso. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que sucede aquí. Yo quiero expresar xn+1 en términos de xn. Vamos a ver si podemos. Y fíjense que yo aquí he contemplado dos casos. Tengo el primer caso, este que está aquí, que es el caso donde yo abro el almacén el día n y encuentro al menos un rollo. ¿Correcto? Si encuentro al menos un rollo, no necesito llamar al proveedor caro, sino que voy de frente a imprimir. ¿Correcto? Ya. Y el otro caso que tengo, ahora voy a poner todo. El otro caso que tengo es el caso donde yo abro el almacén y no hay rollos. No hay rollos en el almacén el día N. Me toca llamar al proveedor caro, ¿correcto? ¿Sí? Esos son los dos casos. Entonces vamos a ver. ¿Cuántos rollos va a haber? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Cuántos rollos va a haber el día n+1 al comienzo del día antes de satisfacer la demanda y antes de que el proveedor errático llegue o no llegue? ¿Ok? Fíjense que el número de rollos que voy a tener el día n+1 es el número de rollos que tenía el día anterior Vamos a ver el presente. Entonces mañana. o sea, esto es presente aquí, Hilary. ¿Lo ves? Yo quiero saber hoy día yo quiero. Y esto es futuro aquí. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, esta es la demanda, que siempre es 1. Entonces, yo, el número de rollos que voy a tener mañana, si quieres, ¿sí? Es el número de rollos que tengo hoy, al comienzo del día. Voy a gastar 1 para imprimir el periódico del día, y si el desgraciado se le ocurre aparecer, el número de rollos que él trae. A eso lo llamo Y. Fíjense que YN podría ser 0. O sea que yo estoy incluyendo el caso en donde el tipo no viene. ¿Ok? No viene quiere decir que me trae 0 rollos. ¿Correcto? Eso en el caso de que yo tenga rollos de papel. Ahí no tengo que llamar al proveedor costoso. Pero si yo abro el almacén y resulta que no hay rollos allí, yo tengo que llamar al proveedor caro. Con eso imprimo. ¿Sí? Esto es, llamo al proveedor caro. Costoso. Es más bonito para la pantalla. -1 es la demanda del día. Profesora, y en ese caso, entonces también se ve la posibilidad de que, a pesar de que tú compras el proveedor caro, llegue también el proveedor errático y posiblemente, porque no se sabe cuándo sí. llega y te trae 1. Correcto. Por eso es que aquí sumo lo que sea que llegue, o sea, lo que sea que traiga si es que viene. ¿Ok? Esto es lo que sea
que traiga el ratio, si es que viene. Bueno, y si no viene, igual eso va ahí, podría ser un 0. ¿De acuerdo? Fíjense qué suposiciones estamos haciendo ahí. ¿Qué sabemos nosotros de Y sub n? ¿Cómo caracterizamos a Y sub n? ¿Qué estamos asumiendo ahí? Que nuestro distribuido es normal, trae. Es aleatorio, pero no tenemos mucha información sobre este tipo. Bueno, Si tuviésemos 3 años de periódico, ¿sí? Si tuviésemos 3 años del histórico del periódico, si tuviésemos cuáles días el tipo me trajo 0 rollos, o sea, o no vino, cuántos días me trajo un rollo, cuántos días me trajo 2 rollos, yo podría intentar estimar esa probabilidad. Porque confío en mi proveedor y tengo que confiar en todo. Claro, pero digamos, para efectos de modelar esto de verdad para un periódico, tú tendrías que poder estimar esas probabilidades en algún sentido. Para efectos del modelo, fíjense que aquí estamos asumiendo, primero, o sea, lo lógico es, fíjate, no hay en el enunciado del problema, no te dicen ni la capacidad del camión donde el proveedor errático te trae los rollos de papel. O sea que para efectos del modelado, dime Santiago. Claro, y no solo la capacidad del camión, también tenemos que la capacidad del inventario que tenemos. La capacidad del almacén, Claro, tampoco la sabemos. eso- Fíjense que eso- no nos lo dice. Si nos lo dijeran, podríamos incluirlo en el modelo. Pero si no sabemos, entonces fíjense quién es la imagen de Y sub n ahí. ¿Qué estamos asumiendo? Es cualquier número real. No, puede ser más preciso. Ah, no, O sea, Perdón, Sí. Sí. O sea, sabemos un poquito, pero tampoco lo tenemos que complicar tanto. Ya. Ya, acuérdense que nos tenemos que ir lo más cercano de la realidad posible. Hacerlo real, pucha, ya sería peor. ¿Ok? Entonces, la imagen de Y sub n es eso. Yo tengo que permitir irme hasta infinito. Eso en la vida real no tiene sentido, pero si yo no tengo información de cuál es la capacidad del camión, no puedo saber. Por supuesto, aquí van a haber un montón de esos valores que van a tener probabilidad cero. ¿Correcto? Pero para efectos del modelo, lo modelo así. No sé cuántos rollos máximo me puede traer, lo dejo hasta infinito. ¿Ok? ¿Qué más? Se habló del tamaño del almacén. Si yo hubiese tenido un tope de tamaño de almacén, también hubiese dicho, bueno, el tipo me puede traer 15, pero yo no le voy a comprar más de 2 porque no me caben. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, estamos asumiendo eso, que el tamaño del camión es infinito y que el tamaño del almacén es infinito. ¿Ok? Si tuviéramos más información, chévere. Fíjense que esas probabilidades son estimables, pero yo necesito tener una idea de cuál es la probabilidad de que Y sub n sea igual a K. Si tuviera el histórico del periódico, yo podría estimar estas proporciones. ¿Sí? Yo miro en 365 por 3 número de días, si tengo 3 años de eso, veo cuántos de esos días el tipo no vino, y esa es la probabilidad, o sea, yo divido cuántos de esos días el tipo trajo 0 rollos, dividido entre el número total de días, y eso es un estimado para la probabilidad de que no venga. ¿Ok? Fíjense que para hacer un análisis a posteriori me conviene sacar esas cuentas y ver, escucha, yo le estoy comprando el periódico caro al tipo 360 días al año. Entonces quizás ya se lo compro todo y me olvido de este tipo que lo que hace es generarme estrés. ¿No? Empezando, ha venido, ¿no? Ya. ¿De acuerdo?
Entonces estas cantidades son importantes. Y eso lo voy a llamar aquí, lo voy a llamar A sub K. ¿De acuerdo? Asumiendo, por supuesto, que cuando yo sumo los A sub K desde K igual a 0 hasta infinito, esta cosa tiene que sumar. ¿De acuerdo? Pero en estos momentos, con lo que sabemos del periódico, eso está completamente, lo tengo que dejar abierto. No puedo saber más nada. ¿Correcto? Ahora les hago una pregunta. Con esta expresión que yo tengo aquí para xn más 1, yo puedo garantizar que la cadena, o sea, que el proceso estocástico que estoy modelando es markoviano. Sí. Sí. Sí, ¿ok? Porque eso depende de. Fíjense que esto ya muestra que xn como proceso estocástico es markoviano. Tenga faltas. Hay una cosa que no dije en el resumen. ¿Qué me faltó decir en el resumen? Para los que sí estuvieron. ¿Qué necesitamos para caracterizar la? Exacto. ¿Qué necesitamos para caracterizar la cadena de Markov? Fíjense que nosotros primero caracterizamos variables aleatorias discretas univariadas, después las continuas univariadas, después caracterizamos dos, o vector, continuas y discretas, después caracterizamos el proceso de Poisson. Ahora nos toca caracterizar la cadena de Markov, y eso sí lo vimos la semana pasada. Y dijimos que para caracterizar una cadena de Markov necesitábamos dos cosas, la matriz de transición en un paso y la distribución inicial. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular esas para este modelo antes de irnos al break. Perdón, pero así es. A ver, ¿me puedo borrar? Sí. Ahora, No. Ok, ahora sí. Ya. Miren, vamos a ver aquí cuál es la probabilidad. Acuérdense que esto es el color, se ve todo muy negro. ¿Quién es la probabilidad de que xn más 1, esta es la probabilidad de transición en un paso, ¿ok? Sea igual a j, dado que xn es igual a i. ¿De acuerdo? Eso tengo que calcular. Y por cómo expresé xn más 1, me conviene calcular esa probabilidad cuando i. Voy a hacer primero el caso igual a 0 porque es más fácil. Y cuando i es mayor estricto que 0. Ok, que aquí significa, de hecho, si quieren, como i igual a 1, 2, etc. Entonces, fíjense, i igual a 0 corresponde justamente a este caso. ¿Lo ven o no? Porque i igual a 0 es, yo abro el almacén el día n y no hay rollos dentro. Entonces, en ese caso, ¿cómo predigo cuántos rollos voy a tener al día siguiente? Fíjense que yo, del estado I, puedo ir al estado J, o sea, del estado 0, puedo ir al estado J solamente si qué cosa ocurre. O sea, si que me llegan rollos de... Correcto. Si es que YN, aquí debería poner una probabilidad, me estoy calculando una probabilidad. Esta es la, o sea, la probabilidad de ir del 0 al J, es la probabilidad de que el día N, el proveedor errático me traiga exactamente J rollos. Pero como es 0, yo le compro un rollo al carro, lo uso y me quedo en 0 otra vez. A menos que el tipo llegue, no puedo saltar al estado J.
Tiene que llegar y tiene que traerme J rollos. O puede no venir también, quedar en 0 de En cuyo caso J sería 0, que es otro caso que te Y sirve. bueno, eso está bien. Y o sea, la probabilidad es genérica, sí sirve poner eso. Ahí J puede ser 0. ¿Correcto? Ya. El otro caso es más difícil. Vamos a ver. Esto es I mayor que 0. Pues discreta, lo escribí así. Pero quiere decir, yo abro el almacén y hay por lo menos un rollo ahí. O sea que yo puedo imprimir de frente. No tengo que llamar al proveedor costoso. Voy a imprimir. Lo lógico sería, si el tipo no llega, voy a tener I-1 rollos al día siguiente. Pero la cosa es que el tipo podría llegar. Entonces, yo podría tener I-1. Fíjense que hay un paralelismo ahí, ¿no? I-1 más lo que sea que me trae el proveedor errático el día N. ¿Correcto? Yo voy a llamar a esta cantidad K, ¿ok? Lo que sea que él me traiga, y yo quiero que esto sea igual a J, ¿correcto? Porque tengo que hacer la transición de I a J. Tengo I, imprimo y rezo para que el tipo traiga algo más. Ese algo más tiene que completar a J para hacer una transición de I a J. Y de ahí despejo K, porque yo aquí quiero poner la probabilidad de quién. Exacto, yo aquí quiero poner la probabilidad de que N sea igual a quién. Fíjense, si yo despejo K de aquí, K me queda J menos I más. Correcto, y eso es lo que tiene que traer el tipo. J. ¿Correcto? No es tan fácil, ¿no? Pero es súper divertido. O sea, modelar cadenas de marcos es es difícil, pero es divertido. Claro, el I representa la cantidad de rollos, o sea, el X. El I es lo que tienes hoy. ¿Quieres predecir cuánto vas a tener mañana? Claro, que quito lo que voy a gastar hoy día, es lo que me debería llegar. Exacto. Y tengo que despejar K, ¿no? De ahí. No, uno es la demanda. Uno es la demanda que siempre tengo para el periodo. Demanda es determinable. Con lo cual ya le pones unos. Fíjense que si tuviésemos que modelar un problema de inventario, en el caso en que la demanda sea aleatoria también, yo podría tener dos procesos auxiliares. ¿Lo ven? Porque tengo que poner la demanda, que es cuánto se gasta, tengo lo que el tipo trae, entonces se pone más compleja la cosa. ¿Okay? Entonces, a lo mejor el proceso auxiliar, digamos, es un vector de dos procesos. ¿Sí? Estos tipos de cosas, si ven inventarios, las van a volver a ver. O sea, en inventarios van a usar estas cosas. O sea, en supply. Se llama supply. No, en supply chain, o sea, en la posibilidad. En la cadena de supply chain, sí. Inventario se abre el ciclo que viene, déjenme hacer la propaganda. ¿Electivo? Electivo. Se abre inventarios. Qué chévere. Sí. Esto. ¿Puedo hacer dos especializaciones? ¿Puedes hacer qué? Dos especializaciones. O sea, cuando yo hacer la cantidad de cursos de un ámbito. Sí, claro que puedes. Pero es un poco más complicado, nosotros somos medio antiguos, pero tenemos 6, pero cada vez Dije 12. 12 en total. No, como que 6, son 3 por especialización. En la misma. Para el nuevo también para 3, me parece. En el antiguo. Ustedes sí tienen. Uno tiene, no más. Una serie en diseño. Para 2018, es de la maíz 21. Dejaron al profe el acceso.
que si puedes tomar electivos de la malla 2021. Sí, pero que te lo convaliden como mención. Ya, pues, Eso me gustaría saber, para saberlos. Sí, me gustaría llevar. Tienen que poner de hecho, está pensado para que los electivos se compartan Ojalá. honestamente. Entonces, ustedes van a poder pedir permiso, como pertenece a otro programa, el electivo de la malla 2021. Ustedes van a tener que pedir permiso, igualito como piden permiso para llevar un curso a otra carrera. Eso se puede, siempre se ha podido y se va a seguir pidiendo. Sería bonito, capaz que te gradúas de la universidad, capaz si ya estudias regresar a la universidad, pero me vas a la especialización. No, no te entendí nada. O sea, si te gradúas, como llevas años una mención. Sí, Eres especialista de Clients Business, ¿no? ya. Pero ¿qué pasa si me gradúo en vino y yo me voy a seguir contratando con otra mención más? Como un curso lectivo, como una especialización extra. Creo que estás perdiendo eso técnico. Usted no se preocupa mucho por los egresados, sino que se quiere trabajar. Claro, que en otras universidades tienen como una sala, oficina solo cuando vienen. Pues, Bueno, pero aquí tenemos un tema de espacio. Pero nosotros hacemos reencuentros egresados todos los años. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los egresados. Ese puede poner personal con capaz que si ustedes egresan con su función, así, y no quieren regresar para completar otra función. Eso se ha pedido 1000 veces y se han pedido hacer como diplomados. O sea, pedir que los mismos electivos, o sea, para no usar más recursos, fíjense que es algo sencillo, porque los electivos están ahí. Si viene un egresado y quiere tomar 3 electivos, pues le das un diplomado por esos 3 electivos que tomó. Eso no debería ser muy difícil de implementar. Te lo voy a comentar a José, lo hemos pensado 1.000.000 de veces. No sé por qué no se No queremos. Listo, a ver, chicos, O llevar curso cualquiera. son las 3:07. No puedo hablar. ¿Por qué no me visitan en mi oficina? De verdad pueden hablar todas esas cosas conmigo con mucho gusto. Me encanta. Pero no durante la clase. Ya, ok, entonces para caracterizar esta cadena, tenemos que calcular la matriz de transición en un paso. Fíjense que ahí ya está calculada. ¿Sí lo ven, no? Porque esas probabilidades las tengo. Digamos, lo que me hace falta es darle un nombre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la probabilidad de que Y sub n fuese igual a K, lo habíamos llamado A sub K genérico porque no sabemos? Si supiéramos algo, pues la ponemos allí y ya está. Y en función de ella, fíjense que esto es A sub J y esto es A sub J menos I más 1. Tenemos la matriz de transición en un paso completamente calculada. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? No hacemos break porque hemos conversado. Eso sería, ¿qué significa sí? ¿Significa no hacemos break o significa seguimos? Seguimos, ¿verdad? Me parece justo. Ya. Me avisan si puedo borrar. ¿Qué pasa, mis labios? Ay, perdón. Hondú. Ahí. Ya. Ok. Entonces, fíjense, esto se ve así. Perdón, aquí está todo el cálculo de lo que hicimos. Así se ve la matriz de transición en un paso. ¿Okay? Fíjense que de paso, que es un ejemplo de ingeniería industrial, porque yo tengo que un poquito demostrarles por qué estas cosas sirven para algo en nuestra vida. De paso, este es un ejemplo con infinitos estados. O sea, la matriz, bueno, por la forma en que quedó, yo he debido hacerla un poquito más grande y poner punticos aquí, ¿no? Y punticos para abajo también, porque esta matriz es de infinito por infinito. ¿Sí lo ven? O sea, este es un ejemplo con un número infinito de estados. O sea que no me tengo que ir a un ejemplo muy complicado para que ya el conjunto de estados se haga grande. ¿Correcto?
Y entonces, bueno, ahora viene la pregunta. ¿Para qué hacemos estos modelos? ¿No? La idea es sacar cuentas con ellos, tomar decisiones a partir de ellos. ¿Ok? O sea, estudiar un proceso que está ahí de una manera, bueno, obviamente la idea es computarizarlo, ¿no? O sea, hacer una simulación computarizada de ese proceso y tomar decisiones. Entonces, ¿hacia dónde vamos en el curso? Ahora comienza un nuevo tema. Yo creo que esto sí se los había dicho, pero muchos de ustedes no estaban aquí. Una de las cosas que yo dije la clase pasada es que uno quiere estudiar el comportamiento de probabilidades de esta naturaleza. Fíjense, aquí estamos haciendo ¿cuántos pasos? N pasos. Debería ir en otro color. Estamos haciendo N pasos. Fíjense, de esta probabilidad, nosotros vamos a querer responder varias preguntas. Bueno, primero que nada, fíjense que para calcular ese límite, que ahora voy a hablar qué es lo que significa, necesitamos saber o aprender a calcular, voy a poner así, aprender a calcular probabilidades de transición en N pasos, ¿no? Que son estas, justamente, a ver cómo las escribí, sí, así mismo. N0 vale J, dado que X0 vale. Dice que hay N pasos ahí. Las que hicimos hasta ahora son las de transición en un paso. Entonces, si yo les digo que la cadena de Markov está completamente caracterizada con la matriz de transición en un paso y la distribución inicial, por cierto, la distribución inicial, para los que no saben, se denota así, y es el vector de estas probabilidades. ¿Ok? Esto es lo que llamamos distribución inicial. Entonces, bueno, para aprender a calcular ese límite, necesitamos aprender las probabilidades de transición en n pasos. Eso lo vamos a aprender con unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Chapman por favor. Que es el cuarto que ya tienen colgado en semana 11. Ahora lo vamos a usar. La segunda pregunta que queremos responder de ahí es bajo qué condiciones, o sea, o cuáles deben ser las características, cuáles deben ser las características de la cadena de Markov para que dicho límite exista. Fíjense, si pensamos en el ejemplo de la ruina del jugador, hicimos un ejemplo la clase pasada que teníamos dos jugadores, A y B, con una fortuna combinada igual a n soles. Ellos se enfrentaban en un juego y lanzaban una moneda. Cada vez que la moneda salía cara, el jugador A recibía un sol del jugador B. Y cada vez que la moneda salía sello, el jugador B le ganaba un sol, le quitaba un sol al jugador A. ¿Okay? Ese fue el modelito que hicimos la semana pasada. Entonces, un estado de interés ahí, o sea, el juego se acaba cuando uno de los dos jugadores se arruina. Como la fortuna es combinada, cuando uno se arruina, el otro se queda con todo el dinero.
¿Ok? Entonces, ¿qué estados son de interés ahí? El estado 0, o sea, cuando estamos modelando la fortuna del jugador A, un estado interesante es el estado 0, y otro estado interesante es el estado N, donde el tipo se queda con toda la plata. Para esos dos estados, normalmente nosotros vamos a querer calcular esa probabilidad. Es decir, ¿cuál es la probabilidad eventual dependiendo con qué fortuna arranca el jugador? El jugador puede arrancar con cualquier cantidad entre 1 y n-1 para que el juego sea interesante. Que se arranca en 0, ya quebró, ya el juego se acabó. No hay juego. ¿Ok? Pero a partir de la fortuna inicial del jugador A, ¿cuál es la probabilidad de que eventualmente el jugador A se arruine? ¿Ok? Entonces en ese caso J sería 0. Y I sería la fortuna inicial con la que él arranca a jugar. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta de ¿cuál es la probabilidad de que el tipo eventualmente se arruine? Es una pregunta interesante. ¿O cuál es la probabilidad de que el tipo eventualmente se quede con toda la plata? Pero suena intuitivo, ¿cierto? Porque, o sea, si la probabilidad es 50% que salga cara o sello, entonces nunca debería ninguno ni arruinarse ni quedarse con todo el dinero. Claro, pero hay una probabilidad positiva. Fíjate que depende de cuál es la probabilidad de cara. Porque tú estás asumiendo que la probabilidad de cara es 50%. ¿Y qué pasa si tienes una moneda desbalanceada? Ah, ese es ¿Lo ves? Claro, y esos modelos que se ven así como un juego, son un juego. De hecho, hay toda una rama. ¿Teoría de juegos? Sí, sí. Teoría de juegos por un lado, pero además dentro de procesos estocásticos hay una cosa que se llama martingales, que son juegos justos, justamente. Ese ejemplo es una martingala. ¿Ok? Es una martingala si la moneda es balanceada. Si no, no es justo. Pues. Si no, hay un jugador que tiene ventaja sobre el otro. Entonces, bueno, sí se dan cuenta que ese problema es interesante, el calcular ese límite. Fíjense en el caso del periódico. ¿Qué estado de interés? En el caso del inventario del periódico. O sea, ver cuántas veces rompe el stock. Porque ese es el número de veces que el tipo no vino. ¿Sí te das cuenta, no? Si tú quieres evaluar si te deshaces del proveedor o no, esos números son importantes. ¿Ok? Entonces, esa proporción del tiempo que el tipo no viene a dejarte el papel es importante, relevante. ¿Ok? Entonces, para ese estado J igual a 0, nos interesa ese límite. Para calcular ese límite, fíjense cuáles deben ser las características de la cadena de Markov para que dicho límite exista. Eso lo vamos a ver con un teorema que se llama el teorema de la estacionaria. Que yo antes acababa el curso cuando veía ese teorema. Para mí, bueno, cadenas de Markov es súper amplio. Yo puedo extender 3 ciclos si quieren. Pero la idea es que esta cosa está acotada. O sea, hasta aquí llegamos. Que es lo importante de cadenas de Markov discretas, ser capaces de calcular ese límite en todos los casos. Eso es súper relevante para los ingenieros industriales. Si ya hay otras cosas, bueno, ya yo creo que los dejo sabiendo lo suficiente para leer lo que sea que les haga falta después. ¿Ok? Pero el teorema de la estacionaria tiene hipótesis. Tiene unas hipótesis que dependen de la característica del diagrama de transición. Es una forma de verlo. La otra forma de verlo es estudiar las propiedades algebraicas de las matrices de transición. Pero no vamos a tomar ese camino porque ustedes no saben suficiente álgebra lineal para molestarlos por ese lado. Entonces vamos a aprender un poquito de teoría de grafos para estudiar las propiedades de las características. Las características lo vamos a aprender con el cuarto que se llama clasificación de los estados. ¿Qué otra pregunta queremos responder? Bueno, cuando existe el límite,
¿Cómo lo calculo? Voy a poner cómo lo calculamos. Y eso también el teorema me dice cómo se calcula. Y no es la forma como calculábamos límites ni en Mate 1 ni en Mate 2. Que había todos unos trucos cuando teníamos las ecuaciones cerradas. No teníamos las funciones. Si cero sobre cero se hace esto, si es 1 al infinito se hace esto, si es 0 al infinito se hace esto otro. Nada de que ver, porque normalmente no vamos a tener una expresión cerrada para esas probabilidades. Entonces es otra cosa. De hecho es usar el teorema. El teorema te dice cómo se saca la cuenta, y de hecho la cuenta se saca con la matriz de transición en un paso. ¿Ok? Teorema de la estacionaria 4, cuando existe, ay señor, pero bueno, absolutamente irrelevante, pero me gusta hacer las cosas. 4. ¿Saben qué desespera el profesor Larco? Eso, de mí. Lo odia, porque él necesita todo desordenado, y yo soy todo lo contrario, entonces, sí. ¡Ay, ya! Ya. Yo no me importa. Ajá. Cuando el límite existe, ¿cómo lo calculamos? Y el cuarto es cuando depende de la distribución inicial. Lo voy a escribir así porque justo lo tengo en esta pantalla. ¿Ok? Es decir, si yo arranco, por ejemplo, de una determinada fortuna inicial, el jugador A tiene ventaja sobre el jugador B. O da lo mismo. ¿Me importa o no me importa? ¿Importará con cuántos rollos abro el periódico la primera vez? Porque eso es X0. Sí. ¿Importará cuántos rollos tengo en el almacén la primera vez para calcular el límite de que yo rompa stock? Yo pensaría que sí, profesor, porque digamos, si tú tuvieras solo uno, hay más probabilidades, ¿no? Que digamos, no viene el proveedor caro, no viene el pedir al proveedor y tienes que pagar al proveedor caro. Bueno, No, pero el proveedor caro siempre está ahí. Bueno, podrías no tener plata para pagarle al proveedor caro. Eso podría pasar también, que aquí en el modelo no lo estamos pensando. Yo Puede pasar. entendí que romper esto que era quedarte en cero. Claro, eso es. Y es igual, tienes la posibilidad de que compres al proveedor caro cada que te quedas en cero, pero gastarías bastante caro, bastante. Sí, pero no es una cuestión de estar sobre No, pero, Exacto, el dinero, fíjense que yo estoy asumiendo que el tipo siempre tiene la plata por arriba. bueno, Porque yo supongo que el precio, bueno, no sé, si no vende el periódico, qué sé yo, hay muchas cosas, pero en el Sí. modelo estamos en el mundo ideal de un camión infinito, con un almacén infinito, con el tipo con infinito dinero. ¿De acuerdo? Bueno, así es el modelo, si se dan cuenta, ¿no? Y más información siempre hace que el modelo sea mejor. Pero todos los modelos mienten de una manera o de otra. Todos son malos, en realidad. ¿Ok? Pero muchas situaciones son mucho mejores que no tener nada. Ah, pero sí, los modelos siempre suponen cosas por falta de información. ¿Ok? Ya. Chévere. Entonces, para allá vamos. ¿Ok? Eso es lo que nos queda de cadenas de marcos. Y justamente voy a hablar hoy de las cadenas, perdón, de las ecuaciones de Chapman-Colbert. Es decir, cómo calculo las probabilidades de transición en n pasos teniendo las probabilidades de transición en un paso. ¿Ok? Como una proyección, algo así. Una extracción. No, ya vas a ver, en realidad es súper fácil. Y si ustedes creen en la magia, ¿quiénes creen en magia aquí? ¿Quiénes creen que la magia existe? los milagros se puede considerar como algo. Milagros Si sí, tan pero- solo yo borrara todas estas cosas. Ustedes me están viendo. Ay, qué vergüenza. Sí.
Seguro ya borré lo que no quería borrar. Vamos. Ah, el arte, no sé qué, el Vietnam. Estas son las cosas que yo hago cuando ustedes no están mirando. Y ahora, escucha, tengo a Nova, aquí está el paper, miren. Así es lo que me da cuenta de especializarse. Sí, Me da ansiedad. ya, no importa, tengo que hacerlo de la forma. Eso remonta bien. Porque si yo hago eso, sin papá. Sí, yo pensé que el profesor no era más ordenado en ese sentido nada más. Y estadísticas y probabilidades teníamos. Que todo lo que estoy trabajando en el momento, ustedes no me van a creer, pero yo estoy en 1000 cosas y tengo las ventanas también. Cada vez que genero una bicha de esa se me abre otra ventana. Ahora, una de las cosas simpáticas que tiene Cuarzo es que no te abre una ventana cada vez que compilas. Entonces, te actualiza la ventana que está abierta. Eso es un poco más lindo. Bueno, ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Por supuesto, esto es, repito, cómo calcular las probabilidades de transición en un paso a partir, escucha, no en un paso, en n pasos, a partir de un paso. ¿Ok? Eso es lo que hace este cuadro, que ahora sí está colgado en semana 11. Bien, voy a borrar aquí. Quiero demostrarlas, quiero entenderlas y quiero aplicarlas. Eso es el objetivo de este cuarto. Entonces, fíjense. Yo voy rumbo a calcular ese límite. ¿Ok? Otra cosa que yo quisiera calcular son las probabilidades, o sea, es la distribución de xn, con la función de probabilidad de xn. Para hacer eso, otra clase me preguntaron, me dijeron, profe, pero ¿por qué si es una cadena de Markov y usted está calculando esta, ¿por qué no condiciona con respecto a xn menos 1? ¿Por qué condiciono con respecto a x0? ¿Ok? Estoy condicionando ahí con respecto a x0, porque acuérdense que se supone que que la cadena, para estar caracterizada, yo necesito tener la matriz de transición un paso y la distribución inicial. O sea que hace sentido condicionar con respecto a la distribución inicial, porque probablemente la tengo. ¿Ok? La otra cosa es que yo voy camino a probar las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. Entonces, lo que quiero decir es que tengo que condicionar con respecto a x0 para que aparezcan las probabilidades de transición en n pasos. Fíjense, aquí están. 0 al n. Hay n pasos. Es una carita feliz. ¿De acuerdo? Y efectivamente, fíjense que si yo aquí condicionara, fíjense que aquí estoy sumando sobre todos los estados sobre los cuales yo puedo condicionar. ¿Sí? Todos los que están en el conjunto de estados. ¿Qué estoy usando aquí? Again. Qué pesada. La bicha aparece todos los días en todas las clases del curso. ¿De acuerdo? O sea, ya no las aprendimos, creo. Y fíjense que aquí, si yo condiciono con respecto a xn-1, que fue la pregunta que me hicieron allá, ¿qué sucede? Fíjense que este animal que está aquí es del mismo tipo que este.
tendrías que hacer ese. Otra vez con xn menos 2, después el xn menos 2, otra vez con xn menos 3. Hacerlo n veces. Exacto, o sea, es un rollazo. Pero se dan cuenta que esto está multiplicado entre una suma ya. O sea que es una roncha hacer esto. Sí se dan cuenta, ¿no? O sea que necesito algo un poco más ágil. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí queda la probabilidad de transición en n pasos, que es lo que queremos aprender. ¿Ok? La respuesta a esto es usa Chapman-Kolmogorov. Por cierto, mis alumnos en Venezuela lo llamaban chapulín colorado. Chapman-Kolmogorov. Y bueno, fíjense que esto, por supuesto, calcular el límite anterior que puse en la página anterior, fíjense que si no depende de la distribución inicial, estaríamos calculando este límite. ¿Ok? Que es justamente poder calcular esas probabilidades, la distribución de xn, la función de probabilidades. Ya. Vamos a ver qué dicen las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov. ¿Puedo borrar? Aquí. ¿Qué les recuerda de esa cuenta horrible que está ahí? A ver, se los voy a escribir así. Exacto. ¿Se acuerdan? Yo no, aquí ponía acá, bueno, las n, si las matrices eran cuadradas de n por n. Es multiplicación de matrices. ¿Se acuerdan? Era algo que habían borrado de su mente. Sí. Ya, pues háganlo aparecer otra vez. Ya, pero miren esto qué significa. Fíjense, vamos a pensar en las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov que dicen esa cosa horrible. Aquí está el estado I, aquí está el estado J, y aquí está un estado que voy a llamar pivote. ¿Ustedes han oído la palabra pivote antes? Sí. ¿Cuándo? Yo uno. Hay IO 1. En IO1. Nada más. Físico. En física. En diseño del producto. Ajá, ¿y para qué servía? Para hacer una matriz. Para. Una referencia para cambiar. Correcto. Y por ejemplo, cuando hacía la reducción de una matriz para llevar la matriz escalonada por fila, triangular inferior, triangular superior, de manera que escogían un elemento y ese lo convertían en uno y con ese hacían cero todo lo que estaba abajo de ese. Pero ese era como lo que yo apoyo el pie ahí. Pues cuando uno usa el compás, tiene el tipo que apoya para hacer el círculo, ¿no? Ya. Bueno, pues el estado K aquí hace algo así. ¿Ok? Fíjense que aquí, ¿qué dice? Dice, yo quiero calcular la probabilidad de ir del estado I al estado J en n más m pasos. ¿Sí? Esto es equivalente a, fíjense, yo puedo ir del estado I al estado J, y se entiende ese camino que es, ¿no? Diferentes pasos. O sea, en ese camino yo estoy visitando otros estados, ¿ven? Una evolución. Voy del estado I al estado J en n más m pasos. Estoy diciendo como, oye, que yo me acuerdo de la ecuación. Aunque estas no las vamos a usar más nunca, en realidad. Las van a usar matricialmente, porque hacerlo así a pico y pala es para suicidarse. ¿Okay? De hecho, ni siquiera lo van a hacer así, lo van a hacer en R. Pero hay que entender cómo funciona R primero.
Esto es equivalente a decir, bueno, yo voy a escoger un estado pivote en el medio y voy a ir en n pasos de I a K y después voy a ir en los m pasos restantes de cada J. N pasos restantes. Y fíjense, estoy sumando sobre todos los K en el conjunto de estados. ¿De acuerdo? La que estoy usando probabilidad total otra vez. Un poquito más complicada, pero eso es lo que estoy usando. La demostración, la verdad es que en la otra clase me la salté. No sé si la voy a hacer la próxima clase. Pero el punto es que eso es básicamente la forma como yo me la recuerdo. Pero es matricial. Fíjense que yo, las matrices de transición en n más m pasos, como están indexadas en mi J, las puedo poner en una matriz de transición. Fíjense, yo a esta matriz la puedo llamar esto. Así que esto es equivalente a decir que, y ahora estoy usando una matriz en n más m pasos. Esto es igual a la matriz de transición en n pasos por la matriz de transición en n pasos. Esta tipa que está aquí se llama la matriz de transición en n más m pasos. Ojo que ese n más m tiene un paréntesis alrededor porque no es una potencia. ¿Okay? Eso no significa la matriz de transición elevada a la n más m. ¿Ok? Ojo, es el paréntesis por año. ¿Es el orden? ¿Ah? ¿El orden? No, es, o sea, esta matriz tiene adentro, no va a caber, espérate, me muevo. Moverme. Esta matriz tiene como elementos las probabilidades de X, N, M, igual a J, dado que X 0 es igual a I. Entonces ese es el elemento IJ de esa matriz, es una probabilidad de transición en n más m pasos. Personalmente no muy bien qué función implica, o sea, puede ser cualquier punto potente y acá, no sé si para ir a J tengo que pasar por K, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, K pertenece a ser cualquiera. Cualquiera, de hecho, son todos los estados. A todos los estados. Todos los estados, porque yo estoy sumando. Son todos los estados por donde yo puedo pasar para ir de I a J. Y yo voy a hacer una transición, digamos, acá en N pasos, y de acá voy a hacer una transición en M pasos a J. Y después estoy sumando sobre todos los posibles estados, incluyendo I y J, del conjunto de estados. Con I, o sea que y poder de I a J de frente. Pero si vas de frente en un paso, es la probabilidad de transición en un paso. Pero aquí estamos tratando de calcular la probabilidad de transición en más pasos. Entonces estoy poniendo n más m, que es conveniente, pues, o sea, estoy... Quizás debería hacer la demostración, para que me crean, ¿no? Pero esa ecuación es verdad. Pucha, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda 10 minutos. Imposible hacer la demostración en 10 minutos. Ok, eso lo dejamos. ¿En la otra sección sí lo hizo? No, no me dio tiempo. Pero lo que sí hice en la otra sección fue la magia. La magia sí la hice. La magia. Sí, voy a hacer magia en 10 minutos. ¿Creen? Sí.
Esto que vamos a ver ahora está justamente en la interfase entre la magia y la ciencia. ¿Ok? Ya, están preparados, ¿no? Pónganse el cinturón de seguridad. No se vayan a frenazo, una cosa, no se vayan a lastimar. Ya. A ver, ¿puedo borrar? Fíjense qué bonito lo que pasa. O sea, escrito matricial, esto no lo vean, escrito matricialmente, las ecuaciones de Chapman-Kolmogorov lucen así. ¿Ok? ¿Eso me lo entienden? ¿Sí? Ya, miren qué pasa. Estamos listos para la magia. ¿Quién es la matriz de transición en 2 pasos? Eso quiere decir que n más m es 2, ¿no? Entonces, obviamente, la única forma que hay de partir esto entre enteros es p a la 1 por p a la 1. Pero no es a la 1, ¿no? Es la matriz de transición en un paso por la matriz de transición en un paso. ¿Quién es la matriz de transición en un paso? P. ¿Qué pasa cuando yo multiplico P por P? Se pone de acuerdo. ¡Qué desgracia! ¿Vieron qué pasó, no? Y los pasos. Del otro lado, del lado izquierdo, tengo la matriz de transición en 2 pasos. Y Kolmogorov, Chapman-Kolmogorov me está diciendo, en realidad, puedes agarrar la matriz de transición en un paso y elevarla al cuadrado. Ojo, mosca con esto. La matriz de transición en un paso tiene adentro estas probabilidades. A ver, ¿cómo la escribí? Xn más 1, ¿verdad? Xn más 1 igual a J, dado que Xn es igual a I. Ese es el término IJ de mi matriz de transición en un paso. Un paso, ¿lo ven, no? Sí. P cuadrado como matriz, esto es P por P, fíjense que no tengo el paréntesis en el exponente, ¿ya? Esto tiene dentro eso, en 2 pasos. Ojo, ojo, eso no quiere decir que término a término, o sea que si yo elevo este animal al cuadrado, esto no es esto. Término a término, eso ni de por casualidad es verdad. Acuérdense, cuando uno multiplica las matrices, el desmadre que tiene que hacer ahí, ¿no? Porque uno agarra esta fila y la multiplica por esta columna, producto punto, y esa broma de apenas te da el primer desgraciado. Y hay que hacer eso por esto para el segundo. Y eso por esto. Una rocha. Ah. ¿De acuerdo, no? Es asqueroso. Y miren lo que sucede aquí. O sea, es magia esta vaina. Esto funciona, es mentira. O sea, parece mentira, pero es verdad. Fíjense qué chévere, ¿no? Porque ahora yo puedo seguir. Porque, ¿por qué me voy a detener? ¿Quién es P al cubo? O sea, perdón, no P al cubo. ¿Quién es la matriz de transición en 3 pasos? Bueno, muy inteligente. Hago P2 por P1. Yo puedo escoger quién es N y quién es M. Ay. ¿Y varía? Lo puedes hacer como quieras, funciona siempre. Ya, pero yo ya tengo P cuadrado. O sea, la matriz de transición en 2 pasos ya demostré que es P cuadrado por P. Ahora es P al cubo. ¿Qué va a pasar? Si la sigues, eso se llama un argumento inductivo. Vas a tener el resultado más importante
de esta cosa, que es la matriz de transición en n pasos, es la matriz de transición en un paso multiplicada n veces por sí. Y entonces ahí vas y agarras el elemento que te hace falta de esa matriz final. Buenazo, ¿no? Pues si no, imagínense qué asqueroso, o sea, que cuelgas aquí. De hecho, ni siquiera lo vamos a hacer así, porque lo vamos a hacer en R, va a ser más directo todavía. ¿Ok? Pero es chévere que esto pase. Es súper chévere. Y parece mentira que esta cosa de... O sea, que yo pueda quitar esos paréntesis aquí, es magia. O sea, estas son las cosas por las que uno se enamora de las matemáticas, porque es imposible no enamorarse de un resultado así. Es imposible. Quien me diga que no le gusta, va fuera del salón. Ya. Sí, mejor de la ventana, que estamos en el piso 9. Qué mal. Okay. Sugerencia aquí del señor. Ya, chévere, ¿no? Bueno, ahorita son las 46. Yo debería hacer un ejemplo, ¿no? Aunque sea uno chiquito. Lo voy a hacer sin contexto ni nada. La clase que viene tenemos que hacer más ejemplos, ¿no? Pero para que vea cómo se usa esta cosa. ¿Puedo borrar? A continuación, en este R3, no, ya no es R3, en este cuarto, hay varios ejemplos, ¿ok? Inclusive hay un corolario que de ese ya hablaré, pero voy a tomar este, uno chiquitito. Olvídense del contexto por ahora. Es una matriz de 2 por 2, es una matriz de transición en 2 pasos. Entonces vamos a asumir aquí hay 2 estados, estado 0, 1, 0, 1, ¿verdad? Entonces supongamos que yo quiero hacer, escucha, y me voy a la otra lámina porque tengo los cálculos ya hechos. Un instante. Un instante. Ahí. Yo calculo P al cuadrado, multiplicando P por P. Multiplicación de matrices normales. P por P, así, ¿no? Como digo yo, que cuando estoy dando ese curso, es ese movimiento hasta que se acabe la matriz, ¿no? Ya. Entonces, ahora, otra vez, tengo los estados ahí. ¿Qué representa este número? ¿Cuál es el presente, profesora? ¿La fila o la columna? El presente es esto. Presente, ajá, bien. Presente, futuro. Entonces la transición del estado 0 al estado 1. ¿En cuántos pasos? En un paso. No. En 2. Ah, 2. Quedamos. Esto es x2 es igual a 1 dado que x 0 es igual a 0. Sí. es igual a 0. 2 pasos. Este animal da 0.0579. Que noten, no es, ¿están oyendo? No, 0.03 al cubo. Sí. Mosca. Porque todo el mundo procesa esta broma. Al cuadrado, ¿para qué persona multiplica la matriz? Ok, cuidado. ¿De acuerdo? Yo obtengo la matriz y de ahí saco la probabilidad que me haga falta. ¿Correcto? O sea, con esto ya podrían hacer más o menos tareitas, ¿no? Pero... Todavía no. O sea, pero hay que ir practicando cosas porque hay cálculos que hacer, eso lo vamos a hacer. A lo mejor en la asesoría puedo hacer algunas cosas, si me las preguntan. Yo quisiera más bien en la asesoría modelar algo, porque es mucho más difícil modelar. Una vez que el modelo está hecho, sacar las cuentas es facilísimo, ¿no? Y va a ser todavía más fácil cuando lo sepamos hacer en él. ¿Ok? No sé si ya les colgué la librería de Markov Chain. ¿Se las colgué? Creo que no. Tengo que hacer eso.
¿Ok? Hay una librería de R que se llama Markov Chain, que pronto vamos a comenzar a usar. ¿Ok? Pero tengo que explicarles todavía algunas cositas para que sea claro cómo se usa la librería. ¿Ok? Todos los cálculos son straightforward, como dicen los gringos, automáticos. Pero hay que saber qué cálculos hacer, ¿no? Hay que entender qué significan primero. Cómo plantear. Y cómo plantear. Sí, hay que saber cargar la matriz de una determinada manera, pero eso es lo fácil. Digamos, el entender la salida de R es lo que hay que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué aprendimos hoy? Hicimos un modelo más inteligente, más interesante, sobre todo con la intención de que se vea por qué sirven estas cosas en ingeniería industrial. ¿Okay? Que es una de las promesas que hago en todos mis objetivos. Siempre digo, ¿y para qué sirve en ingeniería industrial? ¿No? ¿Para qué podría servir? Y lo otro que estamos viendo es cómo calcular las probabilidades de transición en cualquier número de pasos. ¿Ok? Me viene pasos. Eso lo aprendimos hoy. La semana que viene, ¿qué voy a hacer? Probablemente tengo que apuntar a que el lunes terminar con este cuarto, ¿ok? Haciendo los ejemplos y probablemente demostrando Chapman-Kolmogorov. Digamos, la magia no está completa si no ven cómo se saca la cosa a pico y pala una vez. Una vez. No pretendo que se aprenda la demostración, ni mucho menos, pero que vean que da, ¿no? Que efectivamente una es el producto de esas dos, y ya después sacar cuenticas, y entonces nos vamos a clasificar los estados de la cadena, pensando en entender las hipótesis del teorema del estacionario. Por eso lo hacemos, que vamos para allá. Tenemos que saber, dada una cadena, cómo clasifico los estados para saber qué características tiene esa cadena y poder calcular el límite de, o sea, la estacionaria es ese límite cuando existe. ¿Ok? Entonces, bueno, para allá vamos. Nos vemos. ¿Ok? Cuando uno ingresa, que ingresa en esta misma salida, si es que hago Debería estar en la parte de Estoy mirando el